Antonio Bautista Domínguez, bienvenido a Todo al Rojo, en este espacio en el que queremos conocer tanto al autor como a su obra. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, hablando de obra, tenemos aquí 1971, de Poniente a Poniente, tu obra que hace tan solo una semana pues ha salido ya al mercado. Tengo mucha curiosidad en conocer de qué trata, pero si te parece, antes vamos a poner en contexto a todos los que nos están viendo, porque tú vienes de Valladolid, pero eres de Ocaña, de Toledo, natural de allí. Tuviste que irte por trabajo, ¿verdad? Exacto, Valladolid. exacto, sí, sí. ¿Cómo es dejar tu tierra? Bueno, pues hace ya muchísimos años, ¿no?, que ya salí de allí por diferentes motivos, sobre todo por motivo de trabajo, ¿no? Entonces yo siempre he trabajado yo soy de allí, soy de Ocaña, de allí es mi familia, pero yo siempre he trabajado en Castilla y León, ¿no? Entonces he estado en diferentes provincias haciendo diferentes cosas, ¿no? Y al final he acabado en la capital, en Valladolid, ¿no? Y bueno, pues el tema ha sido que desde siempre tenía la idea de hacer algo, ¿no? Y bueno, pues la oportunidad ha surgido ahora. ¿Vale? Y Valladolid tiene mucho que ver. Mucho que ver. Y está muy Valladolid dentro de esta obra, que ahora ya sí, haznos un breve resumen, sin hacer ningún spoiler, de qué trata. Bueno, pues esto es la peripecia de tres familias que hacen un hecho un poco pues inusual, que la hagan las tres a la vez, que es comprar un apartamento en Benidorm. Las tres familias son vallisoletanas y compran una casa en Benidorm. Y bueno, pues cada una de las familias tiene una manera de entender la vida, de ser. Entonces las familias sesenteras, setenteras tenían muchos hijos. Y bueno, pues ahí se crea un clima, ¿eh? Y bueno, pues de lo que se trata es de la peripecia desde 7 días antes de comprar, de ir a vivir al apartamento, hasta, bueno, pues un poco, pues, cómo terminan sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues he tratado de ese mundo de los años 70 se vea reflejado en la obra. El tardofranquismo. Un poco, ese es el momento, ¿no? También he tratado un poco de desmitificar eso, ¿no? Pero efectivamente está ubicado en el año 1971 y es, como te digo, 7 días antes de comprar la vivienda hasta, bueno, pues un poco el final de sus vidas, ¿no? Como dices, todo eso se cuenta a raíz de tres familias que van siendo los protagonistas. En cada momento de la obra, ¿no?, pues va cogiendo protagonista el padre, la madre, los hijos, muchos hijos, porque como decía, antiguamente se tenían muchos hijos. Exacto. ¿Pero por qué decides escribir tú sobre esto? Pues un poco porque digamos, la historia de mi familia. Es decir, mi familia pues también es una familia numerosa, es una familia que también, pues las vacaciones para nosotros eran algo parecido para las tres familias vallisoletanas protagonistas del libro. Y bueno, pues he querido que eso se viese reflejado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco la motivación. Digamos, ese ha sido el campo en el que yo quería moverme, ¿vale? Luego ya, pues evidentemente, pasan muchas cosas, bueno, en fin. Que no vamos a desvelar todo, Antonio, porque claro, hay que no vamos a desvelar porque no estamos aquí para eso, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que he querido que sí fuese un poco el marco vital, ¿vale? Es decir, esas tres familias, ese mundo que se vivía entonces, ese paso de un tiempo un poco tradicional a un tiempo ya moderno. Entonces, bueno, pues eso es lo que he querido. Ahí es donde iba la siguiente pregunta, porque hablamos de tardofranquismo en ese momento, pero tú lo enfocas más al desarrollo económico, como a la parte más positiva, ¿no? Sin dejar a un lado, bueno, pues la situación de represión que se podía vivir en ese momento, pero has querido centrarlo en, oye, que este también tenía cosas positivas, por decirlo así. Yo no he querido, vamos a ver, he querido un poco desmitificarlo. Hay hoy en día pues hay muchas ideas, yo creo, equivocadas sobre aquel tiempo, ¿no? Aquel tiempo yo he intentado hacer ver que en aquel tiempo también se vivía, también se salía, también la gente intentaba prosperar, estar mejor, ¿no? No he querido entrar en temas de otro, sino simplemente desmitificar un poco un tiempo que yo creo que la gente de hoy en día, los jóvenes, no conocen, ¿no? Entonces he intentado un poco ir en esa línea, ¿no?, con el libro. ¿Y por qué tres familias? ¿Y esas tres familias? Bueno, pues porque lo que quería era no sé, describir un poco un mosaico. Es decir,
cada una de las familias pues tiene una manera de ser, una manera de entender la vida, una manera de vivir. Todas las familias entonces tenían muchos hijos, ¿no? Era una cosa que, bueno, que en aquel momento pues era así. De hecho, estaba hasta premiado, ¿no? Es decir, había familias de más de 15 hijos y tal, que entonces tenían una serie de premios y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que he querido ha sido eso, ¿no? Que se vea reflejado y luego que se vea un poco un mosaico, cada uno de una manera, uno de una manera, otro de otra, pues un poco en general, ¿no? Ese es el... 3 familias que tengo aquí son familia López Izquierdo Garrido, familia Sayagues Martínez y familia Alonso Gracia. ¿Con cuál de estas 3 te identificas tú un poquito más? Yo creo que con las 3. Yo creo que con las 3. Yo creo que las tres tienen mucho de mí y mucho de la gente que yo conozco, ¿sabes? Yo creo que las 3 familias son un reflejo de lo que se vivía entonces, ¿no? Hay una familia, bueno, pues que es más tradicional, hay otra familia que es un poco más liberal, hay otra familia que es un poco más desordenada, pues es un poco eso, ¿no? Que he intentado que se vea. ¿Cómo crees que ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Cómo eran esas familias? ¿Cómo son ahora? Pues ha cambiado mucho, muchísimo, ha cambiado un montón. Tú date cuenta que, por ejemplo, entonces la vida de alguna manera era más fácil. ¿En qué sentido te lo quiero decir? En que entonces la gente tenía la certeza que vivía peor que vivían sus padres y que sus hijos vivirían mejor que ellos. Esa certeza yo creo que ahora esa no se da. Yo creo que los hijos de ahora, nuestros hijos, no tienen la certeza o la certidumbre de que van a vivir mejor que nosotros. Entonces sí que era cierto, ¿no? Entonces sí que había una especie como de consenso. Y luego, pues también, otra de las cosas también que me ha llamado mucho la atención es que las familias tenían diferentes orígenes políticos, ¿no? Del bando republicano, del bando nacional y tal, y eso un poco entonces no existía, no se hablaba, la gente vivía, es decir, la gente quería mirar hacia adelante, ¿no? Y eso yo creo que se fructificó con la llegada de la democracia, ¿no? Porque la gente lo que quería eso, el hijo de un republicano pues se casaba con la hija de un nacional y viceversa, ¿no? Y lo que quería la gente era mirar hacia adelante. Y eso es lo que he querido que se vea reflejado en el libro. Habla mucho de los jóvenes. Entiendo que la obra, como bien estamos diciendo durante toda esta entrevista, habla tanto de las diferentes generaciones, los padres, los hijos, pero te centras mucho en los jóvenes y yo me siento muy identificada en esa parte. ¿Qué pretendes que capten los jóvenes a leer esta obra? Los jóvenes de hoy en día. Bueno, los jóvenes de hoy en día, hay ciertas cosas que son, que son o sea, intemporales. Es decir, pues el amor, el desdén, yo qué sé, pues no sé, la homosexualidad, que también se ve reflejada en el libro. Esos temas son intemporales. Esos temas, entonces, los jóvenes de entonces, en lo que son los sentimientos, pues eran muy parecidos a los que son ahora. Es decir, las cosas pasaban y tal. Otra cosa distinta es la manera de vivir. Ahora mismo, pues evidentemente hay muchísimas más opciones para los jóvenes, ¿no? Pero eso yo he querido también que se vea. Es decir, que los jóvenes, entonces había homosexuales como los hay ahora, había heterosexuales, había gente que le gustaba pues salir, había gente que no, había chicos que eran más estudiantes, había chicas que lo eran menos, y eso es lo que yo creo, o sea, un poco un mosaico, porque claro, te estoy diciendo, estamos hablando de familias pues de 4 hijos en adelante, todas, ¿no? Entonces, por eso, yo he querido que sea un poco ese cuadro un poco heterogéneo. Sacrificio y éxito. Sí, de eso se habla mucho en tu obra. Sí, sí. ¿Crees que van de la mano? Yo creo que sí, absolutamente. Es decir, yo creo que no hay recompensa si no hay un esfuerzo, ¿no? Y es un poco también a mí lo que me ha pasado con la escritura de este libro, porque yo ni me imaginaba poder acabar una obra, ¿no? Pero efectivamente el esfuerzo al final siempre tiene recompensa, ¿no? Y eso es un poco eso. Y luego también hay un tema que yo lo he hecho muy recurrente, que es un poco el perdón, la redención, la amistad. Que eso es lo que yo quiero que se vea también reflejado en Poniente, en mi libro. Muchos valores. Valores, sí. Valores de siempre, valores tradicionales, pero valores de siempre, de ahora y de siempre.
El libro comienza, de hecho, una de las primeras páginas que pone del autor, que es cuando tú también expresas un poco, haciendo como ese breve resumen, valga la redundancia, Antonio, pero me hizo recordar conversaciones con mis familiares, ¿no? De cómo eran los viajes antiguamente. Eso de que nos oímos en la furgoneta, vamos a hacer un viaje y nos metíamos más de lo habitual, ¿no? Más ocupante de lo habitual. El cinturón iba prácticamente de estética. Hacemos también ese punto humorístico, ¿no? Pero sí, que era una realidad porque era así. Sí, sí. Es decir, vamos a ver, en el coche nos metíamos todos, pero alguno más también, porque también la abuela también nos acompañaba, ¿no? Y bueno, pues si había perro también el perro y si había gato también, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de menos es cómo estuviésemos dentro. Eso ya teníamos que organizarnos, ¿no? Unos delante, otros detrás, unos encima de otros, otros cambiándonos continuamente para aprovechar la ventanilla para que nos entrase un poquito de aire, ¿no? Porque aire acondicionado. Aire acondicionado entonces era una cosa impensable. El aire acondicionado entonces era una cosa que no se concebía. Y el cinturón de seguridad era un adorno, como tú bien dices. Eso estaba ahí colgado, lo veías ahí, bueno, esto no sé para qué es, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí he querido que se vea reflejado. Pero sí que es cierto que esos viajes que se hacían, te lo habrá contado tu familia, lo que tú decías muy bien, siempre estaban cargados de ilusión, ¿sabes? O sea, siempre estabas deseando llegar, pues ¿para qué? Pues para estar en un espacio... La playa era identificada con la libertad, ¿sabes? Con la libertad. La playa era identificada como con un mundo nuevo, distinto, en el que eras libre, podías hacer un poco lo que te diese la gana, ¿no? Entonces eso es lo que he querido que también se vea. Un viaje bastante largo, Valladolid, en tu casa, Benidorm, que es de lo que habla esta obra. Los viajes eran muy largos. Unas cuantas paradas, ¿no? Muchas paradas, se paraba muchísimo. Es una de las cosas que porque, no sé, yo ahora viajo también y procuro parar poco, ¿no? Porque lo que tengo ganas, pero entonces se paraba muchísimo. Se paraba, vamos a parar en este sitio porque aquí hay unas magdalenas muy ricas y las tenemos que comprar. Vamos a parar en este otro porque aquí han dicho que hace una tortilla. No, vamos a parar en este sitio a comprar aceite. Tal. Y los viajes eran... Y además es que luego, en fin, todo era mucho más caótico, ¿no? Era muy caótico, pero a la vez muy divertido, sí, sí. Yo llegado a este punto de la entrevista, sí que me gustaría que todos aquellos que nos estén viendo, pedirles, ¿no? ¿Ustedes cómo hacían esos viajes en aquella época de los 70? Podrían dejarnos comentarios que los leamos porque seguro que, Antonio, hay muchas más anécdotas y muchas más historias. Sí, sí, el libro está cargado, sí, sí. De esas vivencias de entonces el libro está cargado de eso, sí, sí. Ahora quiero centrarme en la parte de escritor. Después de este XK, quiero centrarme en la parte de escritor. ¿Cuál ha sido, qué anécdota dirías tú que sacas de todo esto? De escribir un libro. La que más te haya llegado... Pues vamos a ver, después de tener a mis hijos, probablemente sea lo mejor que me ha ocurrido. Es decir, o sea, para mí ha sido, o sea, yo ver mi libro ha sido una de las ilusiones más grandes que he tenido nunca, independientemente de, bueno, porque esto es un libro que lo he hecho simplemente pues por vocación, ¿no? Pero para mí ha sido una auténtica maravilla escribir mi libro y ver mi libro, sí. Si echas la vista atrás, ¿qué dirías que es lo que más difícil te ha resultado y que no esperabas que fuese así? Pues mira, como yo no soy escritor, como yo soy ante todo lector, un lector un poco compulsivo, desordenado, ¿no? Yo leo todo lo que cae en mis manos. Lo que más me ha costado ha sido pulir mi escritura, es decir, todavía lo abro y hay con muchas cosas con las que no termino de estar satisfecho. Porque escribir para mí es un proceso, como te diría, de orfebre, que estar siempre puliendo, es un proceso de pulido, pulir. Y luego, y sobre todo, yo creo que lo cuento en el libro, una de las cosas más difíciles es resultar sencillo, eso es horroroso, o sea, de verdad, porque siempre tiendes a divagar, siempre tiendes yo qué sé, pues a pedantear, no sé cómo decirlo, ¿no? Y de verdad, o sea, el resultado es muy satisfactorio, pero el proceso es muy duro, de verdad, es muy duro. Muy duro. Intentar resultar sencillo es muy duro. Para mí ha sido lo más duro, pero gratificante, vamos, o sea, bueno, estoy muy contento de haber escrito, sí. ¿Hay algún personaje o momento de toda esta obra, de toda esta historia, que a ti te haya dejado especial huella? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en todos los personajes hay gente que conozco, mucha gente, como supongo que le pasa a cualquiera que escribe, ¿no? Entonces hay algunos que te inspiran mucha ternura. Hay un personaje en concreto que en cuanto el que lo lea lo verá, hay un personaje en concreto
que es, en fin, yo creo que es para comérselo. Es el padre, uno de los padres de familia, que es un hombre bueno, pero con todas las imperfecciones del mundo, que es la gente más interesante, ¿sabes? La gente imperfecta es la gente más interesante, ¿no? Entonces este personaje, Jacinto Alonso, es un personaje que es quizá con el que más me quedaría. Tengo una pregunta que si te ves capaz de responderla, respóndela y si no, no hay ningún tipo de problema. Pero en tu biografía leí que tu madre ya no está con nosotros. Gracias a ella, en parte, comenzaste con el tema de la escritura, de la lectura y demás. Si tú crees que, si a día de hoy ella pudiese leer este libro, ¿qué crees que te diría? Bueno, pues yo creo que le gustaría, porque bueno, yo creo que le haría la misma ilusión que a mí, le gustaría mucho tenerlo y leerlo. Y bueno, pues sí que yo es mucho en lo que he pensado en hacer el libro, he pensado mucho en ella, mucho. Sí, para mí ha sido un poco también un homenaje a mi madre. Sí. ¿Lleva pincelazos de tu madre dentro del libro? Sí, lleva pincelazos de todo, de toda la gente que conozco. Yo es que he conocido mucha gente, yo me lo he pasado muy bien, me lo sigo pasando muy bien. Entonces yo he conocido a muchísima gente. Entonces este libro lleva de un montón de gente que conozco, lleva cosas de mucha gente que conozco, de mucha. Y de mi madre también, evidentemente, y de mi padre también, y de mis hermanos también. Hay uno de los personajes que se parece mucho a uno de mis hermanos. Entonces, bueno, pues sí, claro, sí, es así. Terminamos ya casi la entrevista, pero no sin hacerlo con dos preguntas. ¿Por qué recomendarías la autoedición, Antonio? Pues porque para mí es cumplir un sueño, ¿no? Para mí, en mi caso particular. Y luego también es cierto que en Círculo Rojo he encontrado pues todo el apoyo, de verdad. No es, para mí ha sido, bueno, pues oye, me han orientado, me han ayudado, han estado conmigo en todo el proceso. Entonces, para mí ha sido pues muy buena experiencia y desde luego que lo recomendaría. Y también yo siempre creo que cuando se hace algo, tienes que tener a alguien que te dirija. Yo he sido director de banco y he sido siempre dirigido. Entonces siempre tiene que haber alguien que te dirija. En este caso, Círculo Rojo me ha ayudado mucho y luego también quiero que se sepa, hay una persona que ha sido muy especial y además ha sido mi jefe, que es Javier Hernández, que ha prologado el libro, que le tengo que estar muy agradecido porque él ha sido uno de los que más me ha empujado a seguir escribiendo. Pues ya me has respondido a la siguiente que tenía, que por qué tenía que ser con Círculo Rojo. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí, poder recordar y rememorar tiempos que jóvenes como yo no hemos vivido, pero muchos que sí lo han vivido estarán de acuerdo que, bueno, que hay muchas historias que contar, así que nos queda simplemente recomendarlo, leerlo, porque seguro que, como decía, remontamos al pasado con historias muy buenas. Gracias, Antonio, de verdad. Muchas gracias a vosotros.